Esta historia no me pertenece. Todos los links estarán en la descripción. Esta historia no me pertenece, todos los créditos para su creador Kobasiri Kakeru por crear tan increíble historia, no soy el traductor, solo hago una adaptación de audio, los links de donde saqué la novela estarán en descripción. 0 Kara Himeru Mao no Sho. Prólogo. Mientras la oscuridad teñía el mundo de rojo, algo estaba ardiendo. Como una hoguera, las abrasadoras llamas generaban sofocantes columnas de humo que traspasaban los cielos. El olor a carne quemada. Las palabras de una oración siendo recitada. El sonido de las campanas de la iglesia. Los aplausos de la muchedumbre resonaban por toda la plaza, donde el fuego quemaba el mal en el centro. Enfrente de la multitud, yo veía arder a la bruja, mientras animaba la visión de aquella figura que sollozaba y se retorcía. El río se desbordó a causa de las incesantes lluvias. La inundación acabó con las vidas de mucha gente y destrozó los campos de cultivo. Escuche que todo eso fue por culpa de la bruja. Las voces se extendían desde el centro del gentío, desde un da miedo, hasta un estridente grito: devuélveme a mi familia, asesina. Una piedra voló por el aire hasta golpear a la bruja envuelta en llamas. ¡Qué aterrador! Solo escuché sobre brujería en cotilleos recientemente, pero que la tuviésemos tan cerca. ¿Dónde se había estado escondiendo la bruja? Ha secuestrado a recién nacidos como sacrificios, ¿verdad? Oí que había una montaña de cadáveres en su escondite. Fueron los caballeros de la iglesia quienes encontraron su guarida, ya sabes. Ellos normalmente parecen estar holgazaneando, pero cuando realmente se les necesita, puedes confiar en la ayuda de la iglesia. Solo Dios puede acabar con los demonios de las brujas. Al final los forcejeos de la bruja cesaron, su figura era una solitaria sombra entre las brillantes llamas. Seguro que esto te servirá bien, ¿no es así, bruja? Celebrando en mi interior, sonreí. Oídme, feligreses. Proclamó el sacerdote que quemaba a la bruja y recitaba el sermón. Aquí, nosotros hemos triunfado sobre el mal. La vil bruja que practicaba hechicería, invocaba demonios, y extendía el terror y el caos ya no está. ¡Hurra! Gritaba la gente. Ovaciones de larga vida a la iglesia. Resonaban en el aire, como una llamarada avivada por el entusiasmo de todos los presentes. Era el año 526. En este mundo, las brujas practicaban el arraigado arte de la hechicería. Mientras el emergente arte de la magia seguía aún en su época de infancia. 1 se refiere a que aún no está completamente desarrollado. 2. Había varias posibles traducciones, pero al final me decanté. Hasta que aquella bruja me persiguió por el bosque. Era fácil averiguar que había algo detrás de eso, porque las brujas no suelen atacar a los viajeros. La forma en que otros países perseguían a las brujas hacía parecer que estaban buscando a sobrevivientes. Se decía que, hace 500 años, hubo un gran conflicto entre las brujas y la iglesia. Las brujas perdieron y se vieron obligadas a esconderse. Ahora eran vistas como seres malignos, y el mundo buscaba erradicarlas. Pero, ya han pasado 500 años. Ellas debían de estar hartas. Por supuesto, era correcto que la iglesia y el gobierno cazaran brujas que estaban causando calamidades de un lado a otro, pero no lo era que persiguiesen a aquellas que estaban contentas de vivir sus vidas en paz. En cuanto a la iglesia, las cacerías de brujas, desde su perspectiva, eran simplemente una manera de demostrar su fuerza y autoridad. Si el mal no existiera, tampoco lo sería el concepto de justicia. Si el concepto de justicia no existiera, entonces nadie creería en Dios. Por esta razón, la iglesia decidió hacer de las brujas símbolos del mal. Si una nación solicitaba su ayuda, los caballeros de la iglesia se movilizarían, por una exorbitada donación. Puesto que Enías no buscó la ayuda de los caballeros esta vez, la iglesia simplemente estaba observando al margen. Esta situación era conveniente para las brujas de Enías, que actuaban como querían mientras el reino intentaba desesperadamente reprimirlas. En realidad, desde que llegué a Enías, he estado escuchando muchos rumores sobre peleas de brujas. Al parecer, no es raro ver a brujas tomando aldeas y esclavizando a todos los aldeanos, pero supongo que es posible que brujas como esas se estén aprovechando de la revolución. Tú finges que no sabes lo que está pasando, pero en realidad estás aquí para ayudar a las brujas, ¿no?
La bruja tembló y se puso pálida. No quiero hacer algo tan molesto. Si la rebelión tiene éxito, entonces el país necesitaría un gobernante, ¿verdad? No quiero esa responsabilidad. El único país que yo consideraría gobernar sería uno oscuro, pequeño y lleno de arañas. Esa clase de país no existe. Me la imaginé siendo arrastrada por las arañas, y de inmediato me arrepentí. Mi cena no parecía tan apetito. La olla había desaparecido. Me di cuenta de que ya no estaba la olla, e inmediatamente me volví para mirar a la bruja. De alguna manera, había logrado robarla y bebía apresuradamente la sopa. ¿Cómo lo hiciste? Soy una bruja, mercenario. Como tenías la guardia baja, podría haberte quitado fácilmente toda la piel. La suerte no te servirá si no prestas atención, al igual que esta sopa es ahora mía. ¿Por qué tú, novata extranjera? No me sermonees. Solté un pequeño gruñido, pero ahora el puchero estaba en su poder y no había forma de recuperarlo. Sin otras alternativas, lamí la sopa que quedaba en el plato que estaba sujetando. ¿Entonces? ¿Qué asuntos tienes aquí? Estoy buscando un libro que unos bandidos me robaron. Eso es lo que se trata de encontrar. ¿Un libro? Es el único libro de su clase. Si se usara para el mal, podrían surgir algunos problemas. ¿Cómo qué? La bruja dejó de comer. Habló con una voz suave, como una indicación. El fin del mundo. ¿Qué pasa con el mundo? He dicho. El fin del mundo, bostezo. Eso es increíble. Estoy muy asustado. Estoy tan asustado que podría ponerme a llorar en estos momentos. Aunque no me creas, podrías tratar de ser civilizado. Me siento insultada. No soy lo suficientemente estúpido como para creerme que un simple libro podría acabar con el mundo entero. ¿Un simple libro? No te engañes. Una sola página de ese libro sería más que suficiente. Su voz era tan desanimada como la de un demonio, pero no exageradamente tenebrosa. Era como si estuviera simplemente diciendo un hecho. Su tono emitía un cierto grado de realismo, de forma que no pude evitar dejar mi incredulidad. Pragmáticamente hablando, el mundo estaba bien a pesar del robo del libro. No sabía exactamente cuándo había sido robado, pero por la forma en que la bruja hablaba, podía decir que ese tal 13 había estado ausente durante mucho tiempo. Si este libro realmente podía ser usado para producir el día del juicio final, entonces ya debería de haber ocurrido. Bueno, suponiendo que todo lo que me has dicho hasta ahora es cierto, de momento, ¿qué tengo yo que ver al respecto? Te pregunto qué es lo que quieres de mí, pero aún no me has dado ninguna respuesta clara. ¿Qué? ¿Todavía no lo entiendes? Lo siento, pero no soy tan listo. Entonces, para resumir las cosas. Tengo que recuperar de unos ladrones un libro que actualmente se encuentra en alguna parte de este país. Pero no puedo caminar sola por este lugar. Soy una bruja después de todo. Además, huir se vuelve bastante agotador después de un tiempo. Así que, la bruja me miró. Por fin me di cuenta de dónde trataba de llegar. Escóltame. Nunca. Le grité. Tal vez necesitas relajarte antes de tomar una decisión. No necesito meditarlo tranquilamente. Odio a las brujas. Espera, escúchame. Nosotras las brujas ofrecemos sacrificios a los demonios para cumplir nuestros deseos. De hecho, la formación de contratos con los demonios y el pago de sacrificios de acuerdo con sus deseos, son conceptos clave en el estudio de la brujería. No me interesan vuestras estúpidas normas de intercambio equivalente. Solo he venido a este país para ser un exterminador de brujas, porque un mundo sin brujas sería un mundo más seguro para mí. Como puedes ver, protegerte no es algo que yo quiera en absoluto. Un hombre que dice lo que piensa, pero ¿por qué nos desprecias tanto? ¿No puedes adivinarlo solo viéndome la cara? ¿Tu cara? La bruja, mirando a mi rostro, ladeó la cabeza. Es bastante hermosa, no puedo decir que no me guste. ¿Eso es sarcasmo? Realmente no. Tienes una piel magnífica, unos ojos agudos y una fuerte mandíbula, todos los rasgos de un depredador que está en la cima de la cadena alimenticia. Además, el rostro humano que se esconde bajo tu apariencia de bestia, también es muy agradable. ¿Un rostro humano, bajo mi piel?
Me llevé las manos a la cara, pero seguía siendo la de una bestia. ¿Puedes ver un rostro humano aquí? Por supuesto, no sería capaz de llamarme a mí misma una bruja si no pudiera. A propósito, te equivocas al llamarte un caído. Tu apariencia es en realidad el resultado del efecto rebote del hechizo concesión de bestia. Efecto rebote. Concesión de bestia era un intento de las brujas para otorgarle a los humanos la fuerza de los animales. Y eso terminó por convertir los cuerpos humanos en los de bestias. Escuche que hace cientos de años, cuando las naciones no hacían nada más que luchar unas contra otras, estos humanos fueron producidos en masa, alcanzando millones. ¿Tratas de decirme que las brujas crearon a los caídos? Eso no es del todo correcto. Aunque los hechizos con efecto rebote son muy similares a los normales, en realidad son muy distintos. Los hechizos son lanzados de forma directa, mientras que los de efecto rebote son el desenlace final de una cadena de eventos concreta. No me estás aclarando nada. Fruncí el ceño. Como si ella estuviera tratando con un estudiante que se interesa, empezó a hablar de una forma animada. Debería de hacer una demostración. Para empezar, acercarme esa piedra. Ella señaló a un pequeño trozo de roca que estaba a mi lado. Después de que se la diera, empezó a jugar con ella en la palma de su mano. Imagina que esta piedra es un hechizo. Yo como bruja lo lanzó. Lanzó la piedra con una fuerza que me parecía imposible para unos brazos tan delgados. Rebotó contra un árbol, de alguna forma la esquivó y me golpeó en la cabeza. Un crujido sólido, propio de un combate de boxeo, resonó por todo el claro del bosque en el cual nos encontrábamos. Afortunadamente, yo era un caído, así que evité que me abriera el cráneo. Oh. La bruja se giró hacia mí y se encogió de hombros, como si tratase de decir ha sido un accidente. La piedra golpeó al árbol, rebotó hacia atrás, me evitó y siguió su trayectoria hasta que te golpeó. El mismo principio se aplica en la hechicería. ¿Como cuando rebotó para golpearme? Exacto. Cuando el anteriormente citado soldado bestia muere, su espíritu vuelve con la bruja que lo creó. Pero si la bruja está muerta, en cambio, ese espíritu se dirige al familiar más cercano de la bruja. El proceso es análogo a la fertilización. Así que el espíritu reside en el vientre de la mujer, y vuelve a nacer como lo que tú llamarías un caído. Dicho de otra forma, estás diciendo que yo tenía parentesco con una bruja, y como ella murió yo nací como un caído. No es posible. A pesar de que no sea de conocimiento público, la verdad sigue siendo innegable. Soy una bruja, yo no bromeo sobre algo relacionado con la hechicería. La iglesia contradecía su afirmación proclamando que nacer como un caído era una indicación de malas acciones en vidas pasadas. Por ello, la opinión pública declaró que los caídos eran guerreros, con tendencias violentas y que pasaban todo el tiempo luchando. Yo, que haría cualquier cosa por tener una vida pacífica, quería decirle a la iglesia que se dejara de bromas y se largase, pero la mayoría de la gente se creyó sus palabras. Eso era extremadamente desalentador. Pero, tener a una bruja en mi árbol genealógico. Generalmente las brujas se alejan de sus familias y viven durante mucho tiempo. Para cuando sus familias olviden tener alguna relación sanguínea con las brujas, el hechizo reaparece. La bruja soltó un suspiro, manteniendo una melancólica mirada sobre su plato, que estaba vacío. ¿Deseas volver a ser humano? Me preguntó la bruja. ¿Puedo convertirme en humano? Respondí. La bruja sonrió. Puedo hacerte humano otra vez. De hecho, es bastante fácil. Pero a cambio me acompañarás. Haz tu elección, mercenario. Mi sueño era abrir una taberna en algún lugar del campo, conocer a una buena mujer y tener una vida tranquila. Si lo que decía esta bruja es cierto, entonces yo podría lograr esa vida que hace años dejé de buscar. No tendría que ocultar mi aspecto, no tendría que preocuparme de las brujas, y tampoco asustaría a las prostitutas. La única pregunta era hasta dónde podía creer en ella. A pesar de todo, era una bruja. ¿Qué utilidad tendría alguien tan tonto como yo para una bruja? Quizás solo te quiera porque eres fascinante. No soy particularmente una bruja quisquillosa. Por encima de todo, incluso de tu cabeza, te quiero a ti. Mi escolta necesita todos sus miembros para poder cumplir con su deber. ¿No estarás diciendo eso para hacer que baje la guardia?
Oh, venga ya. Si realmente hubiera querido matarte, podría haberlo hecho hace rato y sin tener que mantener una conversación inútil. No estaba seguro sobre eso. En todos mis años de experiencia lidiando con brujas, nunca me había topado con alguna que sea digna de confianza. No diría que esta bruja merezca un voto de fe, pero tampoco hay que desacreditarla de inmediato. Yo quería ser capaz de creerla, pero sí estaba mintiendo. Era una bruja después de todo. ¿Deberíamos establecer un acuerdo mutuo?, sugirió repentinamente la bruja. ¿Un acuerdo?, pregunté confundido. El contrato de las brujas, un pacto de sangre. Tú prometes ser mi guardaespaldas y yo convertirte en humano. Entonces se crea el documento con la mezcla de nuestra sangre. Aquel que no cumpla su parte del trato será aniquilado incondicionalmente. ¿Aniquilado? Tú. Titubeé, a diferencia de la bruja, que sonreía tranquilamente. No hay necesidad de preocuparse. Estarás a salvo siempre que cumplas tu parte. Vamos, dame la mano. Rápidamente, ella me agarró la mano, sin darme tiempo a rechazarla. Deslizó mi dedo índice por sus labios y sin vacilar metió la punta en su boca. Me estremecí mientras pasaba la lengua por mi piel desnuda. Se sentía como si cada pelo en mi cuerpo se pusiera de punta. WOA. Un momento después, me alarmé cuando la piel de mi dedo se abrió. La bruja asintió con satisfacción al ver el constante chorro de sangre que corría de mi dedo, e hizo lo mismo con el suya. Con la mezcla de nuestra sangre, escribiré el contrato en escritura reflectada 5. El contrato quedará establecido cuando se queme. Si alguno de nosotros muere, el contrato será anulado. De lo contrario, mientras reconozcamos claramente que el abandono es inaceptable, tú y yo estaremos unidos por este pacto. Desafortunadamente, no tengo ningún papel, así que supongo que la tela tendrá que ser suficiente. 5. A mí no me miren, sé que suena mal pero eso es lo que ponía, de las muchas formas que se podía poner en español esta es de las mejores que se me han ocurrido, si había alguna mejor culpen a mi falta de imaginación. V. La bruja arrancó un pedazo de tela del dobladillo de su túnica, lo que la hizo parecer aún más andrajosa. Vi la sangre carmesí gotear de nuestros dedos, extrañamente tranquilo. Hey, ¿por qué me escoges a mí? Si lo que quieres es llamar poco la atención, ¿no sería mejor elegir como compañero de viaje a alguien menos llamativo que yo? Estar cerca de mí solo te hará destacar más. Ya que deseo pasar desapercibida, solo tiene sentido elegir a alguien que atraiga todas las sospechas hacia él, y lejos de mí. La bruja respondió con indiferencia. Ya veo. Si eso era cierto o no, aún quedaba por ver, aunque entre un caído y una bruja, el primero definitivamente atraería más atención. Además, hueles como a la cueva donde solía vivir. ¿A la cueva donde vivías? Eso es. Era una caverna de piedra caliza en el bosque de la luna curvada, y era muy acogedora a pesar de ser oscura y húmeda. Yo la declaré como mi hoyo en el suelo, esa es una frase que las brujas utilizamos para referirnos a nuestras guaridas. Me acerqué el brazo a la nariz para olerme, y no pude evitar arrugar la nariz. Había estado durante mucho tiempo corriendo por el bosque, y realmente apestaba a césped, pero aún así, seguía oliendo mucho animal. ¿Teníais ganado? Ganado. Oh sí, teníamos unas cuantas arañas y serpientes. ¿Qué tenían que ver las serpientes y las arañas con el ganado? Yo quería encontrar la posada más cercana y tomar un baño caliente para librarme de ese pensamiento. Entonces, comencé a reírme. Allí estaba yo, junto a una bruja, a punto de formar un pacto de sangre y posiblemente enfrentar la aniquilación, y en lo que pensaba era en tomar un baño. Parecía que subconscientemente ya había reconocido que esa bruja no era una amenaza. Habría sido una tontería confiar solo en la lógica para juzgarla. Después de todo, mi intuición era la razón por la que todavía estaba vivo. Acaricié mi hocico y recogí el trapo que ella estaba sosteniendo. Espera. El contrato todavía. Antes de que terminase de decir no está terminado, rasgué el trozo de tela y lo dispersé en el aire. La bruja me gritó en protesta. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Te crees que escribir en un trapo con sangre en vez de tinta es fácil? Un contrato implica que no creemos en el otro. No necesitamos algo como eso. Ven, dame tu mano por un momento.
Esta vez, fui yo quien agarró su mano. Era pequeña y delicada, y la sangre seguía brotando de su dedo. Presione juntos nuestros cortes en el dedo, mezclando nuestra sangre. La bruja me miró con aprobación en sus ojos. Supongo que lo apruebo. ¿Esto es un juramento de sangre?, preguntó emocionada, con sus pálidas mejillas enrojecidas. Ya está hecho, ¿verdad? Riendo, entrelazó nuestros dedos, y apretó firmemente su pulgar extendido contra el mío. Esto es mejor que esos contratos tan formales que las brujas usan. Esto es más natural para los humanos, para los mercenarios. Extraje mi mano de su fuerte agarre, la sangre en mi dedo aún seguía caliente. Me preguntaba si mezclar la sangre de un caído y la de una bruja produciría algo inesperado. Pero al ver a la bruja de pie, con el pulgar cubierto de sangre, ya no me importaba. Mercenario, te prometo que no tomaré tu cabeza. Oh. Bien, gracias. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Zero. Zero es un número, no un nombre. Pensé en responderle, pero al final decidí no hacerlo. Después de eso, la conversación cayó en silencio. La miré fijamente. ¿Tú, no vas a preguntar por mi nombre? La bruja se encogió de hombros. No estoy interesada. Las únicas personas a las que me refiero por su nombre son mis subordinados, mis sirvientes. Mantén tu nombre en secreto cuando estés con una bruja. Si me dieras tu nombre, inmediatamente yo podría convertirte en un lacayo incondicional. La bruja sonrió por debajo de su capucha. Extendió ambas manos como si dijera en tu cara. Parecía infantil y madura al mismo tiempo. En el fondo, ¿sigues siendo una bruja, eh? Sí, yo soy la bruja definitiva. Me reí entre dientes, y la bruja se rió a modo de respuesta. Suena bastante aterrador, ¿no? Y así, nuestra extraña relación comenzó. Ninguno de los dos se había referido al otro por su nombre, por lo que era como si fuéramos extraños. Sin embargo, supongo que era normal para un compañerismo nocturno. Era una buena distancia para mantenerse en caso de que nuestra asociación terminase prematuramente. Fin capítulo 1. Gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste, asumo que te gustó el video. Te invito a que le des a like y te suscribas para más contenido como este. Gracias.